Primer punto del orden del día, la comparecencia del Gobierno dirigida a la consejera de Política Territorial, instada por el Grupo de Nueva Canarias sobre el nuevo consorcio del Rincón. Tiene la palabra el portavoz, don Román Rodríguez. Bueno, decirle, señor presidente, primero, disculpas por el retraso, estaba en la Comisión de Sanidad y encima me llamaron, ¿no? Y decirle que la titular es Gladys Acuña, que vendrá. Yo me ocuparé de la comparecencia y luego me voy. Primero, muy buenos días, señora consejera, señorías. El objeto de la comparecencia es dar continuidad a una preocupación que expresamos aquí desde el año 13, desde el Grupo de Nueva Canarias, en el sentido de revitalizar una institución que nació de una ley de este Parlamento, que es el llamado Consorcio del Rincón. Ayuntamiento de La Orotava, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, y tan importante como eso, organizaciones ecologistas, agricultores y propietarios constituyeron un espacio de cooperación a través de un consorcio y un plan especial de actuación sobre ese lugar emblemático del municipio de La Orotava. Desgraciadamente, circunstancias diversas de orden político y de falta de impulso hicieron que el consorcio estuviera hibernando durante casi 11 o 12 años, pero una proposición no de ley en comisión, creo que en febrero del año 14, presentada por mi grupo, por Nueva Canarias, después de haber discutido con la gente que protagonizó este movimiento ciudadano en favor de salvar esas 200 hectáreas extraordinarias, pues permitió una aprobación por unanimidad y yo creo que contribuimos, el Parlamento, todo el grupo, a reimpulsar el tema. Eso posibilita las administraciones actuantes, es decir, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, ir en algún encuentro. Nos consta, se han reformado los estatutos y que está habiendo reuniones. Lo que le quiero plantear, y luego le daré alguna sugerencia, es cuál es la situación en estos momentos de gestión del consorcio, de su reforma de los estatutos, qué pasa con el plan especial, que debe ser reformulado, porque pasaron casi 15 años y perdió actualidad, y qué acciones, con qué medios va a contar. Sabemos que hay 50.000 euros en el presupuesto nuestro, 150.000 euros en el presupuesto del Cabildo y 100.000 euros, o al menos eso sale en los periódicos, y 100.000 euros por el Ayuntamiento de La Orotava. Teóricamente, 300.000 euros, que no es una gran cantidad, pero es una cantidad que permite hacer cosas. Y lo que quería saber es el estado de situación del consorcio revivido después de una década larga de olvidos, ¿no? Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Señor Rodríguez, señorías. Bueno, haciendo un poco balance de lo que ha planteado, señor Rodríguez, me gustaría empezar muy brevemente haciendo una pequeña introducción de lo que supone el Rincón. Se crea, como bien dice, el consorcio en el año 92 mediante ley del Parlamento. Nace con la clara convicción de que era necesario dar respuesta a una zona de especial interés no solo ambiental, sino paisajístico, pero también sensible para La Orotava, si bien es cierto que el espacio en sí, no el que se incluye en el plan, sino el espacio en sí abarca también el Puerto de la Cruz, toda la zona del valle. La ley dejaba claro algunos parámetros, no solo las condiciones que debían tenerse en cuenta para la ordenación y la normativa que se desarrollara posteriormente, sino también dividía claramente zonas, aquellas que se destinaban a espacios a proteger, distinguiendo entre los distintos tipos de suelo rústico, pero también aquellos otros que consideraba que se podían poner al servicio del sector primario, en este caso espacios dedicados a la agricultura y a la ganadería, y también a determinadas infraestructuras viarias y turísticas o de ocio que se planteaban. ¿En qué sentido? Bueno, pues se consideraba que era espacio agrario útil todo aquel que dentro del suelo rústico, no solo de protección, sino también el económico, podía tener un desarrollo productivo y puntual, preservando los valores paisajísticos, pero también en cuanto a las infraestructuras viarias se deja claro que había que mejorar los accesos a través de la circunvalación de la parte baja del Rincón con la zona de San Diego, reservar zonas para aparcamientos, ya en aquella época se hablaba de eso, y el acceso peatonal a las playas. Y en cuanto a los usos, decía que, si bien es cierto que priman el agrario,
también establecen cuáles son incompatibles y cuáles compatibles, dejando claro que se permiten los turísticos y otras actividades relacionadas, así como la instalación de equipamientos ecoturísticos de carácter comarcal que recoja el plan insular. Es, por tanto, yo creo que nosotros en Canarias tenemos ahora mismo dos elementos, por llamarlos de alguna manera, que permitirían dar un ejemplo de lo que puede ser un desarrollo real, pero a la vez que permite un desarrollo que se compagine con el entorno y, además, incluso en uno de los casos, dar ejemplo de una arquitectura distinta. Estoy hablando del Rincón, pero también de Ojos de Garza. Saben que estamos dentro del proyecto y de reubicación de las viviendas de Ojos de Garza. Ahora mismo estamos trabajando en una tipología de viviendas distinta y diferente que yo creo que, por el propio equipo de arquitectos que lo desarrolla, va a ser puntero en Europa y que permitirá conjugar el tema sostenible con el tema del desarrollo, en este caso, del barrio, pero también desde el punto de vista arquitectónico. Y en el caso del Rincón lo puede hacer desde otro punto de vista, pero creo que el ejemplo que se puede dar en la zona con el desarrollo de lo que establecen los estatutos modificados, del plan especial y de las decisiones que, en definitiva, las importantes salen de la propia comisión ejecutiva del consorcio, serán importantes. Por tanto, un proyecto ambicioso que permitirá preservar una zona, pero a la vez conjugarlo con un desarrollo turístico y agrario y del sector primario, y además, y se recogía expresamente, la necesidad de repartir esas cargas de conservación y mantenimiento entre todas las zonas agrícolas y con valores paisajísticos. ¿Qué acciones han emprendido? Bueno, pues es cierto que se crean en la década de los 90 a través de la ley y que en el año 2014, a través de la PNL que se presenta en finales de marzo, si no recuerdo mal, en el Parlamento, se establece la necesidad de modificar los estatutos y, por lo tanto, reactivar el Consejo General, pero especialmente la figura del Comité Ejecutivo, suprimiendo incluso la del gerente, la gerencia que nunca había funcionado, y atribuir esas funciones al secretario del comité. Y se marcan unas tareas claras a partir del año 2014. Esos trabajos se retoman en base al espíritu de la propia ley, lo que ya apuntábamos. Se reactiva la actividad colegiada del consorcio. En el Consejo General, que se celebra el 14 de mayo de 2014, plantea la necesidad de que incluso en la propia participación del Consejo se incluya más participación de los colectivos y se corrige la participación de los todos. Sabes que forman parte del Consejo representantes de la Comunidad Autónoma, del Cabildo, Ayuntamiento, pero también del consorcio a través de la Asociación de Vecinos, del colectivo de propietarios y de la propia coordinadora del Rincón. Se modifican los estatutos en el año 2014, se establece, como decía, una nueva proporción. A partir de ahora cuenta con 7 representantes de la Comunidad Autónoma, 2 del Cabildo, 2 de Ayuntamientos, 4 de la agrupación de propietarios, 2 de la Asociación de Vecinos y 2 de la coordinadora. Se le atribuyen competencias específicas a la Comisión Ejecutiva, es el órgano más vivo dentro del consorcio ahora mismo y el que toma las decisiones de por dónde ir actuando. En estos momentos, a raíz de las propuestas del consorcio, se ha decidido en la última reunión que hubo el 6 de abril a qué destinar la partida presupuestaria que incorpora la Comunidad Autónoma. También han decidido cómo y participado en el proyecto que modifica el proyecto que se adjudicó en el año 2014 de la escalera de acceso a la playa, pues participan en la modificación de ese proyecto. Otra de las modificaciones que se establecen dentro de los estatutos es la necesidad de que los presupuestos del consorcio formen parte directa de una partida presupuestaria de los presupuestos, en este caso de la Comunidad Autónoma, y se encajan dentro de los presupuestos de la Consejería. Bueno, de esa modificación de los estatutos, que se aprueba el 29 de diciembre de 2014, se da cuenta en distintas jornadas divulgativas que organiza el Ayuntamiento de La Orotava de manos del consorcio del Rincón, en las que se puede no solo explicar en qué sentido van, sino qué necesidad tiene de reactivarse esa labor. La labor administrativa y de participación del consorcio en todo aquello que se emprenda se le encarga a la figura del secretario del comité, que lo sustituye a la del gerente, y que en este caso recae en personal de la consejería, en el jefe de servicio del Departamento Administrativo de Planeamiento, y que desde esa fecha se encarga de activar toda la parte administrativa, como decía. En la última comisión ejecutiva se pudo poner sobre la mesa la necesidad
de que junto a esa labor que ya desempeña el jefe de servicio de planeamiento de la consejería, era necesaria la figura de un perfil técnico que permitiera coordinar los trabajos entre las distintas administraciones y la parte asociativa del consorcio, incluso ante otras administraciones, y que emprendiera tareas para activar la actividad del consorcio. En estos momentos estamos trabajando en ese perfil. Hemos consultado a miembros del consorcio, en este caso al colectivo del consorcio, qué perfil técnico quieren para poder emprender las acciones de contratación, y nuestra idea es poder hacerlo. Si bien es cierto que no lo podemos hacer con personal técnico de la consejería, es imposible, no tienen más capacidad para llevar más asuntos, y el jefe de servicio está llevando las labores de secretario y poco más. Lo haremos a través de personal de GESPLAN y se les pondrá un técnico a disposición del consorcio para las labores que necesiten. Si bien es cierto, tenemos que esperar a que nos digan el perfil. Esta semana pasada tuvimos una conversación al respecto y estoy esperando a que me confirmen qué perfil técnico quieren. Eso en cuanto a la parte administrativa. Después, a la parte de actuaciones concretas que salgan de decisiones del consorcio. Decía que en el año 2014, en julio, se adjudica la obra de acceso a la playa de Los Patos por el Ayuntamiento de La Orotava. Es verdad que esa obra, después de adjudicarse y tener, como nos pudieron explicar en el comité ejecutivo por parte del Ayuntamiento, después de contar con todos los informes a favor, a petición del propio Cabildo, se decide hacer una corrección y plantear una corrección. Desde esa fecha hasta el último comité del día 6 de abril, hubo bastantes reuniones entre el Ayuntamiento, el Cabildo y la demarcación de costas para ponerse de acuerdo en qué sentido reforzar el proyecto. Hubo un modificado de proyecto y que se elevó a la demarcación de costas la semana pasada, si no me equivoco, para que nos den el visto bueno, le den el visto bueno en este caso al Ayuntamiento y lo adjudique. La obra, si el Cabildo había incluido una partida de 150.000 euros que ha tenido que ampliar para poder hacer frente a esa obra, al final el coste del proyecto son unos 350.000 euros y se incluye dentro del programa Tenerife y Mar que el Cabildo Insular de Tenerife tiene, y por tanto lo costea íntegramente el Cabildo de Tenerife. También decide el consorcio del Rincón en un momento, y así se confirma en esa comisión del día 6, solicitar a Endesa la retirada de las torretas de suministro eléctrico que se habían instalado en su momento con una autorización provisional en la zona del Rincón, y deciden que esa partida presupuestaria que tiene la consejería de 50.000 euros este año la quieren destinar al proyecto de reforma y ampliación de alumbrado público de la zona del Rincón en el Camino de la Cisterna, y que estamos pendientes de que se elabore el proyecto por parte del Ayuntamiento y se asumirá con coste o con cargo a la Consejería de Política Territorial la obra de alumbrado que ha decidido el consorcio. Bueno, cosas que quedan pendientes. Ahora mismo fundamentalmente ejecutar la obra de acceso a la playa por esa cantidad que decíamos que tiene que hacerse este año, ejecutar la obra de alumbrado público que ha decidido la comisión, y a partir de que cuenten con esa persona, aparte del jefe de servicio de la consejería, cuenten con alguien fijo que hará las labores administrativas y un poco las de gerente, sin que esa figura realmente exista, pero sí que llevará la coordinación de todo el Rincón a disposición de quienes forman parte del mismo, pues supongo que la actividad se reactivará mucho más, que es el mandato que se plantea desde la propia PNL, pero también desde el propio comité. Yo creo que hay que dejar claro algunos aspectos. Se cumple no solo con lo que plantea la modificación de los estatutos, sino que en todo momento las acciones que se emprenden y que tengan que ver con el consorcio no parten de una administración, parten del consorcio en sí y parten de las decisiones que se toman en esa comisión ejecutiva y que se elevarán, por tanto, al Consejo General cuando así lo consideren. Y en esa línea estamos trabajando. Decía que eran dos instrumentos o dos elementos fundamentales ahora mismo en Canarias para dar un paso más allá en cuanto al tema del desarrollo y hacerlo de manera sostenible con el paisaje. Yo creo que el consorcio es uno de ellos y que puede dar en el futuro importantes frutos. Muchas gracias. Gracias, consejera. A continuación tiene la palabra el resto de los grupos. El grupo mixto, por favor. Nosotros estamos contentos de que se haya puesto en marcha el consorcio del Rincón, pero les voy a contar un poco la historia para que vean cómo van las cosas en esta tierra nuestra, ¿no? En los años 80, el ayuntamiento de entonces pretendía urbanizar también esta zona
Y en respuesta a ese intento de urbanización se generó un movimiento ciudadano con un perfil claramente ecologista. Por cierto, Pablo Iglesias tenía 9 años cuando se empezaron a recoger firmas, ¿no? 9 años. Yo recuerdo perfectamente, conozco a los promotores de ese tema de entonces, que por cierto también se dedicaban a la política en el mismo espacio que yo. Y ese movimiento ciudadano permitió recoger 33.000 firmas y promover una iniciativa legislativa popular en este Parlamento. Miro para don Antonio porque tiene buena memoria. Yo creo que fue la primera iniciativa legislativa popular. De luego fue una de las grandes polémicas de la época. Y en el año 90 se presentan 33.325 firmas, más del doble de lo precisado, porque se generó un movimiento y una conciencia. Recogíamos firmas en Gran Canaria. Yo recogí firmas para el Rincón en Gran Canaria. Y producto de eso se hizo una ley en este Parlamento, una ley especial para proteger el Rincón, para ponerlo en valor, para poner en evidencia que es posible el desarrollo económico y la preservación del paisaje, que es posible, manteniendo el suelo agrario, generar actividades económicas complementarias, controladas, regladas, pactadas, planeadas. Se tardó. La ley se aprueba, por tanto, 2 años después de presentada la firma, en el año 92. En el año 97 se aprueba el Plan Especial del Rincón, es decir, el documento que dice cuál va a ser el futuro de ese tema. El Rincón se convirtió en un referente en toda España y vinieron gente de otros lugares de España a copiar el modelo, la idea, lo que la sustentaba. Y algunos desarrollos en Cataluña se hicieron en base a este tema, que hoy son un ejemplo de desarrollo sostenible basado en las actividades tradicionales y complementado con rentas para que lo primero sobreviva. En el año, 2 años después de aprobado el Plan Especial en un decreto del Gobierno, se constituye en 1999 la entidad consorcial para gestionar el espacio, el plan y las actividades. Y desgraciadamente se paraliza porque la persistencia de los urbanizadores insistía y tenían mucho poder institucional. Y esto es lo que hace que se paralice durante una década. Y es que el impulso político se apagó. No hay ningún problema en los procedimientos ni en las normas. Es falso. Aquí hay una simplificación de lo que nos pasa exageradamente peligrosa. Y es decir que el problema está en los papeles, el problema está en los comportamientos, en las prioridades, en los liderazgos, en la voluntad política. Y se para el consorcio del Rincón hasta que se producen determinados cambios políticos y llegan nuevos responsables que creen en la sostenibilidad. Y algunos insistimos aquí en el año 13, 14, 15, en el 16 y seguiremos insistiendo para que el proyecto del Rincón, 27 años después de la conquista ciudadana en favor de su preservación, arranque. Hablar del pasado no ayuda siempre, pero contribuye a fijar las cosas. 26, 27 años es un tiempo suficiente. Yo les aseguro una cuestión. Si se hubiera urbanizado, estaría perfectamente urbanizado. No les quepa la menor duda. Y les podría poner otros ejemplos en otros. Si fuera para hacer hoteles, los hoteles estarían hechos. El problema es que era para proteger el paisaje. Pero yo me alegro que en el año 13 pusiéramos aquí una iniciativa que nadie escuchó, que en el año 14 pudiéramos aquí poner una iniciativa que todo el mundo participó de ella y, por lo tanto, ya no es nuestra, es del Parlamento. Aprobamos una iniciativa que fue seguida por el Gobierno, seguida por el Cabildo y por el Ayuntamiento y promovida por los agricultores, por los ecologistas de la zona, incluso con los propietarios, que también, si hay actividad económica, les interesa el nivel de protección. Y hoy el consorcio ha vuelto a revivir. Nosotros, en octubre del año 15, la coordinadora del Rincón convocó a todos los grupos parlamentarios en esta misma sala. Ya estaba este Gobierno. Y tuvimos una interesante reunión, todos los grupos parlamentarios con la coordinadora, para analizar la situación y las perspectivas. Primera cosa, cambiar los estatutos. Se ha hecho. Está bien cambiar los estatutos porque estaban viejos. Es que pasaron décadas. Y las circunstancias cambiaron y han hecho unos estatutos más adaptados a las circunstancias de las organizaciones ciudadanas y de las instituciones. Pero había un tema fundamental. Hay que reformular el Plan Especial del Rincón, la política, lo que hay que hacer. Porque pasaron menos años, pero sí 20. El plan se hizo en el 97, se aprobó, y estamos en el 2017, son 10 añitos, 20 añitos, ¿no? De manera que hay que modificar el Plan Especial de Rincón para adecuarlo a los nuevos tiempos. Y ahora aprender de los que copiaron de nosotros.
Ahora hay espacios en la península, de experiencias interesantísimas como esta, que nos echaron, se fueron delante de nosotros cuando habían copiado la idea originaria de la ley para la protección del rincón. Yo le pediría a la señora consejera, muy bien lo de los estatutos, muy bien que aparezca en el presupuesto 60.000 euros. Nosotros lo habíamos propuesto los años anteriores sin éxito, pero lo importante es que se consigue, que el Cabildo ponga 150.000 y que el Ayuntamiento ponga 100.000. Nosotros aquí hicimos una recomendación que mantengo. Tengo la impresión que si queremos que el consorcio sea un instrumento útil, dinámico, transformador, y que esto que llega a los 30 años pronto no llega a los 100, una administración se responsabilice. Y yo tengo la impresión que la administración más propia es el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento sería a lo mejor demasiado, aunque esté físicamente allí, pero me parece que de las tres administraciones, gobierno, cabildo, ayuntamiento, los tres se tienen que comprometer, pero yo creo que el liderazgo lo debe tener el Cabildo de Tenerife. Primero porque es un cabildo bien organizado, porque tiene bastante iniciativa y porque el gobierno está en muchos saraos, ¿no? Y tengo la impresión que el liderazgo del Cabildo garantizaría más dinamismo. Tengo la impresión. Y se lo recomendé en su momento al anterior consejero. Y no es quitarse un muerto, es poner seguramente a la institución más genuina a dirigir el proceso con la participación del Gobierno y del Ayuntamiento. Además, es quien más perras ha puesto, que es una buena cosa. Esto de quien, ¿cómo era? Quien paga manda, ¿no? Está bien que el Cabildo esté ahí con ese tema. Y luego yo diría que hasta que se modifique el plan especial del Rincón, que es la política que allí se puede hacer para poner en evidencia que hay soluciones y compatibilidad entre la conservación y el desarrollo, hay dos o tres cuestiones, algunas ya en marcha, que es el acceso a las playas, que hay obras en ejecución en marcha y que facilitará el tema, la ordenación del acceso a las playas, sobre todo en verano, porque se arma un lío, y hay una cuestión fundamental que ellos lo han planteado durante años, y es mejorar el tema de los regadíos. Es decir, hay algunas tierras abandonadas que se han vuelto a cultivar, yo he visitado la zona, hay algunas fincas preciosas, por cierto, pero necesitan regadío. Es decir, si hay agua, hay más posibilidades de que se plante. Y esa es una actuación que yo creo que debe ser también prioritaria, hasta que se reformule el plan, el acceso a las playas, el soterramiento de las líneas, pero el regadío y la recuperación de los espacios me parece fundamental. Yo me felicito porque entre todos hemos conseguido revitalizar el Rincón, pero cuando miro para atrás, pues no es para allá, para sacar pecho, Entre 26 años para cumplir con una ley que salió de la ciudadanía, para 200 hectáreas, para hacer una experiencia casi única, y ya afortunadamente hay otras superadoras, pues no es tampoco para presumir. Entonces, y diría otra cuestión. Creo que para que la dinámica interna de la organización del consorcio funcione, tiene que haber, si no un gerente, sí un dirigente. Tiene que haber alguien que piense en esto más que el resto. Y también dije yo en esa reunión de los grupos parlamentarios con el consorcio que yo creo que quien más disposición tiene y capacidad operativa es que alguien del Cabildo Insular de Tenerife se ocupe de dirigir esto, si no a tiempo completo, porque todavía no hay tarea para tiempo completo, pero tendría que ser. Es decir, no, el jefe de servicio que usted ha apuntado, como dijo, está con muchas cargas de trabajo y hace de secretario. Y no se trata solo de ser de secretario, hay que gestionar, por ejemplo, la modificación del plan especial. Y yo creo que si esto recayera sobre el Cabildo Insular podía disponer de algún jefe de servicio o algún técnico cualificado que, si no a tiempo completo, sí a tiempo parcial, se encargue de gerenciar, de dirigir las actividades, porque si no, yo le digo una cuestión. Año 87, año 90, año 92, año 97, año 99, año 2001, año 2013, 14, 15, 16, y si hay salud nos seguiremos viendo, podemos llegar otra vez a final de legislatura sin haber arrancado en lo fundamental. Yo creo, y que vuelvo a hacer la recomendación, creo que de las tres administraciones, la más propia para estar en la operativa, que no significa que el Gobierno renuncie a sus responsabilidades, es el Cabildo Insular de Tenerife, porque me consta que además en esta área de responsabilidad tiene dimensión y capacidad para hacerse cargo de la dirección del tema. En cualquier caso, nos felicitamos todos por el impulso, especialmente a la gente que mejor lo ha promovido, que son los agricultores,
los ciudadanos organizados en el movimiento ecologista y también los empresarios que ven que si hay actividad económica interesa la protección, pero si ven que 30 años después no le dejas hacer nada y no se cumplen las previsiones, pues saben a dónde te mandan, ¿no? En fin, agradezco la información y le pido que tome nota de esas consideraciones por si pudieran ser de utilidad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Ahora sí.